Buenas chicos, aquí estamos un día más en otro vídeo única e íntegramente para la plataforma, bueno, para YouTube. Aquí no tengo que decir eso. Ya sabemos que la plataforma morada y en otras hay que usar eufemismos, pero bueno. El día de hoy quería hablar sobre las claves deportivas a las que la llegada de Hansi Flick va a tener más incidencia, más cambios, sobre todo en cuanto a lista de fichajes, pero también sobre todo hay que tener muy en cuenta el cambio de esquema que puede plantearse el Barça viendo su etapa en el Bayern de Múnich y en la selección alemana, por supuesto. Así que nada, vamos allá. Cada paso enciende las llamas, el rugido del viento lleva su nombre. Bueno, el primer cambio más notable va a ser el cambio de esquema. Flick se caracterizaba por usar un 4-2-3-1 tanto en el Bayern como en la selección alemana. Y vamos a leer el 11 tipo del Bayern en esa temporada, la famosa temporada del sextete, la 19-20, que también estuvo marcada por la pandemia, pero bueno. Flick jugaba con Neuer en portería, Alphonso Davies por la izquierda como lateral corrector, Pavard por la derecha y Alaba y Boateng como pareja de centrales. Estamos viendo que la defensa era bastante física, especialmente Davies y Alaba, que en el retorno, que también Boateng, pero bueno, sobre todo ellos, eran bastante físicos, digamos que eran defensas que sabían correr hacia atrás, que eso es importante por lo que vamos a ver después. El doble pivote base era Kimmich Goretzka, pero es verdad que cuando le faltaba alguno entraba Thiago Alcántara en la ecuación. Creo que contra el Barça juega Thiago Goretzka y no sé si Kimmich por la derecha porque Pavard era baja, si no recuerdo mal. Luego los tres de adelante, por delante del doble pivote, son Müller por detrás de Lewandowski de media punta y la banda derecha para Gnabry y la banda izquierda para Coman, o al revés, pero bueno, normalmente jugaban en esas posiciones. ¿Qué vemos aquí? Bueno, teniendo en cuenta que el Bayern de Flick presionaba alto, muy alto, siempre quería jugar muy cerca de la portería rival, que es algo que el modelo de posesión y especialmente el Gegenpressing alemán lo llevan a rajatabla. Estamos viendo cómo jugaba con muchos jugadores cerca del área, con digamos que el equipo muy cohesionado. Si vemos imágenes, los centrales juegan muy arriba, por eso la necesidad que decía antes de esos laterales y esos centrales con capacidad de corregir, digamos, corriendo a la espalda con esos metros. Estoy dando bastantes pistas de por dónde pueden ir los tiros de la planificación deportiva, pero bueno, básicamente lo más básico de la zona, la parte táctica del Bayern de Flick en comparación con la del Barça es esta. Si aplicamos este 11 con los jugadores del Barça actuales, teniendo en cuenta que puede variar, que las situaciones y los jugadores no son las mismas, de los clubes, de los jugadores, etcétera, y teniendo en cuenta los jugadores que hay ahora en el Barça, pues podemos sacar algunas conclusiones que diremos más adelante, pero bueno, yo creo que la conclusión más básica puede ser que Pedri juegue por detrás de Lewandowski, que de hecho Xavi ya lo usó en los últimos partidos, no sé si sabiendo ya de su destitución, pues le quiso hacer un favor al alemán o probar cosas. Pero bueno, creo que Pedri va a ser de Müller, va a jugar por detrás de Lewandowski, Lamine Yamal va a jugar por la derecha, por la izquierda veremos quién juega. El doble pivote, ese Kimmich Goretzka, puede equipararse a Gavi Frenkie o otro jugador que pueda llegar, como ya sabemos. Y luego esos centrales correctores, pues está claro que el primer nombre que se nos viene a la cabeza es Araujo, aunque Cubarsí también corrige muy bien. El perfil más parecido sin duda es Valde a Alphonso Davies, veremos cómo vuelve Valde de la lesión. El lateral derecho es lo que a mí me plantea dudas, aunque es verdad que Koundé guarda ciertas similitudes con Pavard, quizás Pavard más técnico, Koundé más físico, pero me genera un poco de dudas. Y por supuesto Ter Stegen y Neuer más, más clavados imposible. Entonces bueno, teniendo en cuenta eso, ya tenemos el primer cambio, que es a nivel táctico. El Barça no va a necesitar tanto esa figura que se ha hablado tanto todo este año, que tanto hemos hablado en mi canal de la plataforma morada. Recuerden seguirnos, que es ese pivote único, ese jugador que pueda jugar único solo, digamos, en
en el pivote para ayudar a la salida de balón del equipo, para que luego los interiores que juegan un poquito más adelantados se puedan incorporar al ataque. Eso Flick lo hacía porque la pareja Goretzka-Kimmich se turnaban a la hora de subir, que es algo que quien se haya visto los partidos de principio de esta temporada es algo que Xavi probó. Yo recuerdo partidos en los que Frenkie, Gundogan y Pedri intercambiaban las posiciones y en algunas jugadas subía uno, en otras quedaba otro, normalmente se quedaba Frenkie, pero lo probó Xavi con ellos tres e incluso con Gavi antes de lesionarse. Entonces Xavi lo hacía con el tribote clásico del 4-3-3, pero bueno, Flick lo hacía con Kimmich, Goretzka y creo que lo puede emular con Gavi, Frenkie o incluso puede que el elegido para jugar ahí sea Pedri, aunque yo veo más a Gavi porque se me antoja que por el desparpajo que tiene y la electricidad que tiene es más idóneo para ese doble pivote que Pedri, que quizás es, como hemos dicho, más idóneo para jugar en la media punta por detrás del delantero, como se ha visto en los últimos partidos de esta temporada. Dicho lo cual, vamos a pasar al siguiente punto. En base a mis sensaciones y mi opinión, es que la llegada de Flick va a alejar al Barça un poco de Jorge Méndez y lo va a acercar un poco más a Pini Zahavi. ¿Por qué pienso esto? Porque creo que, para empezar, Joao Félix y Joao Cancelo no se van a quedar con Flick. Simplemente por perfil, por los jugadores que demanda o que ha tenido el técnico alemán, creo que no van a encajar con él. Hay que tener en cuenta que Ansu Fati está representado, si no recuerdo mal, por Jorge Méndez, y habría que ver si vuelve o no. Ya veremos qué es lo que pasa con el delantero español, que podría jugar incluso como delantero, aunque ya veremos la planificación después, cómo podemos intuir por dónde van a ir los tiros. Más allá de eso, el fichaje de Flick es una apuesta por un entrenador al que representa Pini Zahavi. Parece que una de las prioridades del Barça, estando ya incluso Xavi, era Kimmich, que no es exactamente representado por Pini Zahavi, pero sí Pini Zahavi hace de mediador. Entonces yo creo que el Barça se va a acercar más a la gente de representación israelí, creo que es, más que a la agencia de Jorge Méndez. Eso va a influir probablemente en algún otro fichaje que vamos a ver en los siguientes puntos. Vale, las últimas informaciones dicen que Nico Williams va a seguir siendo una prioridad para el Barça. Recordemos, extremo izquierdo, español, muy amigo de Lamine Yamal, siempre se le ha visto grabando TikTok en las concentraciones de la selección. Parece que el jugador podría venir. Alemany tenía el fichaje muy encaminado cuando dejó el Barça, estaba en contacto todos los días con el entorno del jugador. Ahora, por lo que ha soltado el periodista Alex Pintanel, el Barça se plantea la vuelta de Mateu Alemany en otro rol que no sea el de director deportivo. Por lo menos el encargado de la gestión del fútbol sería Deco, y Alemany se encargaría más de una parte económica, de relación del fair play con la liga. Me imagino que influirá obviamente en la posible llegada de Nico Williams al Barça. El jugador de Athletic Bilbao ya no cuenta para el Athletic Bilbao, que está renovando incluso en la cantera la posición de extremo. Tiene una cláusula de 50 millones que introdujo al renovar en noviembre con los Leones por un gesto al club, para dejar dinero en las arcas y no irse gratis. Pero parece que este va a ser el verano en el que deje el club bilbaíno. Casi digo bilbaense, madre mía, que no me maten lo de Bilbao. Así que parece que Nico va a ser una opción y una prioridad para el Barça. Entonces digamos que si contamos con Lamine, Pedri y Lewandowski arriba, Nico sería el que completaría la ecuación, y habría que ver qué pasa con jugadores como Rafinha, Ferran, el propio Ansu Fati, que lo acabamos de mencionar, Víctor Roque, a ver qué pasa con la marcha de Xavi, con el jugador brasileño. Bueno, como decía, la lista de altas y bajas va a cambiar radicalmente, porque si había jugadores que parecía que con Xavi tenían el puesto asegurado, quizás con Flick no lo tienen tanto, y viceversa. Jugadores que parecía que con Xavi no tenían nada que hacer, como Víctor Roque, que acabamos de mencionarlo, pues parece que se pueden quedar. En este caso, por ejemplo, Koundé era un jugador que vino al Barça por Xavi. Se sabe que rechazó ofertas, por ejemplo, del Chelsea para jugar con Xavi, y ahora podría ser uno de los que se marche. ¿Y por qué pienso en él? Sobre todo teniendo en cuenta el ruido que ha habido con Ronald Araujo, que recordemos, si el Barça lo vende, el dinero va limpio a las arcas del club porque es canterano prácticamente.
Entonces no tienen que amarrarse a esas directrices del fair play, que si X porcentaje no va a fichajes, etcétera, o a sueldos. Ronald Araujo, como hemos dicho al principio del vídeo, encaja perfectamente en ese perfil que tenía Álava o que tenía Boateng de central corrector. Entonces creo que con Flick va a tener muchas posibilidades de quedarse, a pesar de que económicamente el club necesitaría su venta. Luego creo que Koundé, que es por donde empezamos, tiene opciones grandes de irse, porque si imaginamos que la defensa titular va a ser Araujo, Cubarsí, que corrigen muy bien, creo que Koundé a la hora de... en ese 1 para 1 no es tan bueno, a la hora de corregir tiene algunas lagunas, aunque ha mejorado mucho a final de temporada, hay que decirlo, sobre todo en los partidos de Champions se le vio una gran mejoría. Creo que por tema económico también, porque es un jugador que puede dar mucho dinero. Si la defensa va a ser Araujo, Cubarsí, Balde y un posible lateral derecho, que ya se está hablando de Jeremy Frimpong, que el Barça lleva, ya no por este año, que obviamente se ha pegado un temporadón con el Leverkusen, el Barça lleva sondeándolo 2 años. Entonces ahora es el momento de ir a por él. El problema es que a lo mejor el Frimpong va a ser el gran reto del Barça este año, si finalmente van a por él. Pero es un hombre que ha salido a la palestra nuevamente, que se sabe que el Barça lo lleva sondeando, y sería otro lateral que en ese retorno defensivo encajaría perfectamente con la idea de Flick. Es que de solo imaginarme una banda Balde y en la otra Frimpong, con Cubarsí y Ronald Araujo tendría la defensa prácticamente cerrada. Me imagino que este va a ser el plan C, es decir, el Barça va a ir primero a por Nico Williams y seguramente luego va a ir a por ese pivote que seguramente sea Kimmich, pero creo que el lateral derecho se va a dejar para el final. Me imagino que viendo los fichajes, el coste de los fichajes, pero creo que es una opción que se ha hablado muy poco y que puede estar ahí sobre la mesa. Otro caso que puede cambiar es la posible venta de Frenkie de Jong o no. Si a Flick le convence el pivote Gavi-Frenkie, creo que Kimmich tampoco es tan prioritario. Sin embargo, teniendo en cuenta que Gavi hasta prácticamente agosto-septiembre no llega, seguramente el alemán va a pedir el fichaje de Kimmich. Habría que ver si Frenkie y Kimmich encajan o si hay que darle salida al holandés para traer al alemán. Quizás el cambio va a ser la no llegada de Kimmich, pero con todo lo que ha sonado y con la relación que tiene con el técnico alemán, me costaría creer que no van a ir a por él. Otro jugador que prácticamente yo creo que va a salir va a ser Rafinha. Prácticamente es una opción, es la mejor opción de hacer caja para el Barça. Con Lamine en una banda y Nico Williams en la otra, el brasileño no va a ser titular y va a querer minutos, y su calidad lo va a demandar. Entonces creo que va a ser la mejor opción para hacer caja, porque de suplente de Lamine y de Nico seguramente quede Ferran Torres, que es otra opción que podría salir porque es el primer fichaje de Xavi en la era Xavi del Barça, y no creo que vaya a tener minutos, pero igual se acepta ese rol de revulsivo como suplente de Lewandowski o de Lamine o de Nico según la ocasión. Creo que podría ser el comodín, el cambio 12 o 13 del equipo cuando necesite un revulsivo en ataque. Otro cambio prácticamente confirmado es la no llegada de Bernardo Silva, que parece que lo tenía muy apalabrado todo con el Barça por Xavi Hernández, pero con la llegada de Flick no encaja en el 11. Creo que no va a mejorar a ningún jugador de los que tiene el Barça, y el precio que demanda el City y el sueldo del portugués no van a encajar en la planificación deportiva culé. Finalmente, es obvio que Marcos Alonso deja el Barça y Alex Balde va a necesitar un suplente, que como hemos dicho, vamos a ver a qué nivel vuelve. Todos somos positivos en que vuelva al mejor del nivel posible. Pero bueno, parece que ya han soltado algunos nombres como David Raum, que es el lateral izquierdo carrilero del Leipzig. No va a ser un fichaje fácil tampoco, como ya antojábamos con Frimpong. Frimpong seguramente más difícil por más calidad. Pero también hay que tener en cuenta que Pini Zahavi representa a Alex Moreno, ex lateral izquierdo del Betis, que ahora está en el Aston Villa de Emery, que tampoco es titular indiscutible, aunque al final de temporada se ganó el puesto. Pero con 30 años,
español, conoce la liga, es un jugador de largos recorridos, quizás defensivamente tampoco es la pera limonera, pero es un jugador, como decíamos, muy físico, de largo recorrido, que puede ser ese perfil corrector para un suplente del Barça. Yo creo que sería una buena opción. Bueno, estas han sido las claves deportivas de la llegada de Flick al Barça. Espero que te hayan gustado. Avísame en comentarios si te falta alguna, si tú crees que hay algo que se me ha escapado. Y sobre todo pásate por nuestra plataforma morada, donde solemos hacer directos. Estos días vamos a hacer nuestra planificación propia deportiva de qué jugadores vamos a contar como que se van, qué jugadores vamos a traer firmados y cuál sería nuestro 11 tipo y nuestras variantes tácticas, poniéndonos en la mente de Flick, por supuesto, porque esto no es el FIFA, no vamos a hacer lo que queremos, ¿no? Mbappé y Haaland arriba y con Dios, ¿no? Bueno, lo dicho, si te ha gustado dale un like, suscríbete, dale a la campanita, no olvides visitar la plataforma morada y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chao.